Quizá podemos arrancar directamente por Gabriel. Gabriel, contanos de qué se trata el proyecto que estás llevando adelante, liderando, en un breve resumen para que el público presente tenga contexto de eso. Adelante. Sí, desde luego. Lo primero, gracias por la invitación. Un honor estar aquí. IOMED es un proyecto que empieza hace 9 años con la voluntad de resolver uno de los problemas, yo creo que más palpables que todos los clínicos hemos tenido cuando estamos haciendo investigación clínica, que es el difícil acceso a los datos clínicos, ¿no? Una de las cosas que más es frustrante es el que cuando uno quiere hacer un estudio observacional retrospectivo, pues uno se acaba pasando horas y horas teniendo que revisar historias clínicas, teniendo que completar formularios, pequeñas bases de datos, el típico historia clínica y el Excel abierto al lado para ir pudiendo rellenar datos. Pues este es un poco el problema que solventa IOMED. IOMED lo que es una plataforma que lo que hace es captura, estructura todos los datos de las diferentes fuentes de información de los hospitales y lo que permite es que después podamos de una forma rápida y sencilla definir una cohorte de interés y poder definir todas las variables que queremos capturar de estos pacientes. Entonces, estos últimos 10 años lo que nos hemos dedicado es a poner en marcha esta plataforma para el uso secundario de datos, mayormente aquí en Europa, y lo que hemos podido es realmente empezar a demostrar, ¿no?, que el valor de estas herramientas de inteligencia artificial para capturar datos de forma sistemática, pues a día de hoy nos pueden llevar a que se pueden hacer estudios a gran escala. Ejemplo de ello, pues el estudio más grande que hemos participado fue uno en la época del COVID, donde ayudamos a que se capturaran datos de más de 4,5 millones de pacientes, pero luego de forma más rutinaria, pues cohortes de 60.000, 70.000 pacientes con datos de más de 120 variables que hubiera sido imposible, ¿no? Imaginar que pudiéramos recoger a mano si tuviéramos que realizarlo pues, con todos los clínicos que estuvieran participando de los diferentes centros. Así que esto lo que está abriendo es una nueva puerta, una nueva manera de tomar decisiones, sobre todo a la hora de todo lo que viene a ser por la parte regulatoria, comprender mucho mejor la farmacovigilancia y está cambiando los hábitos a la hora de consumir los datos, pero también a la hora de generarlos. Estamos viendo que los clínicos cada vez entienden mejor y más la importancia de generar datos de calidad en la historia clínica para que luego precisamente puedan ser explotados. Felicitaciones por este proyecto, ya vamos a estar profundizando en algunos puntos. Verónica, te quería consultar desde tu experiencia cómo se está avanzando en tu investigación, las conclusiones y cómo contribuye al desarrollo de las políticas públicas y gobernanza de inteligencia artificial vinculado al área de salud. Bueno, el proyecto ARFAI es un proyecto que cerró en el año 2023 y que continúa en una comunidad de práctica de investigadores que permanecen. Fue financiado en el marco del COVID también, como en el caso que mencionaba Gabriel, a mediados, digamos, del 2020 y empezó en octubre del 2020 y lo que trató de hacer es realizar pruebas de conceptos, digamos, herramientas tecnológicas basadas en inteligencia artificial, a veces más tirando a ciencia de datos, podemos decir, que aplicadas a historias clínicas electrónicas pudieran anticipar y detectar brotes epidémicos y favorezcan alguna toma de decisiones de salud pública. Entonces, en esos años que estuvimos trabajando respecto de este proyecto en particular, se realizó una batería, en definitiva, de pruebas de concepto con modelos predictivos, con identificación de fenotipos computables, que pudieran hablar antes que las estadísticas que se venían manejando en el momento de la pandemia, después con cierta identificación de síntomas y síndromes y algunas elaboraciones de tableros que fueron incluso transferidas a alguna jurisdicción. Todo esto en el fondo termina siendo algo que Gabriel mencionó muy bien, que es como medir la capacidad, la posibilidad que tienen los datos de las historias clínicas electrónicas de ser utilizados para la construcción de estas herramientas. Entonces, de alguna manera fue ese ejercicio el que se hizo en el marco de ARFAI, además de otras cosas que son bien interesantes y que a nosotros nos dieron muchos aprendizajes, que es un poco cómo trabajar en el uso secundario de datos de salud, en esto de que hablaba recién Gabriel, de calidad, pero también desde una dimensión bien ética de cómo pedirlos, cómo trabajarlos en materia de dónde los guardamos, cómo mantenemos la soberanía, la gobernanza de esos datos. Eran datos que pudieron ser datos reales, digamos, de una jurisdicción de la Argentina, que es de la provincia de La Rioja, que pudieron ser accedidos en el marco de la, digamos, de ese momento especial en particular y con un montón de condicionamientos. Entonces, aprendimos mucho sobre eso y también lo compartimos. Y después hay una dimensión más propia de la implementación de la historia clínica electrónica en el país con un desarrollo propio que tenía el Ministerio de Salud en ese momento,
que se llama Historia de Salud Integrada, libre, descentralizada, que también iba a ser, de alguna manera, o fue, mejor dicho, el donde podían alojarse estos pilotos que en alguna medida fueron trascendiendo el proyecto y en otros solamente quedaron en esta medición de factibilidad. Es un proyecto que fue trabajado directamente por el CIECTI, pero también con un consorcio de investigación en donde estaba el Ministerio de Salud y también el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y por eso tiene como dimensiones muy propias, como decías vos, de la política pública, y en ese marco hicimos contribuciones más directas, especialmente en relación a ciertos derechos que se ponen en tensión cuando se utilizan tecnologías, como puede ser en su momento la captura desbinarizada del dato de género de la historia de salud integrada, de la historia clínica electrónica propuesta por el Ministerio, o ciertas recomendaciones para el capítulo de SNOMED sobre términos que impactaban directamente en daños de comunidades como la comunidad trans, o la participación en la consulta pública que hicimos también respecto a la actualización de la Ley de Protección de Datos Personales de Argentina, una ley que es anterior a los teléfonos inteligentes aquí en nuestro país, y otras transferencias que hicimos, por ejemplo, del piloto de tablero que mencionaba recién, de información epidemiológica y de vigilancia sindrómica en la provincia de Buenos Aires. Pero fue como un consorcio de investigación que surge en el marco de la emergencia, que termina con el financiamiento y que después sigue en un formato de comunidad donde tenemos otros proyectos de investigación, tal vez más cortos, relacionados siempre con alguna dimensión de equidad y en este caso en particular de salud sexual y reproductiva e inteligencia artificial, que después veremos en todo caso de comentar. Bien, Verónica, perfecto. Hablamos con Diego. Para comenzar, ¿podrías contarnos brevemente en qué consiste tu trabajo de interfaces cerebro-computadora y qué tipo de avances concretos han logrado en el campo de la neurociencia aplicada a la salud? Adelante, Diego. Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias por recibirme. Bueno, al parecer yo soy un poco el marciano acá. Les voy a comentar un poco en qué consiste esto. Por lo que hemos podido ver hasta ahora y lo que han dicho los otros ponentes es que las inteligencias artificiales, machine learning y otros tipos de algoritmos se pueden utilizar para organizar datos de manera retrospectiva o prospectiva, lo cual es muy interesante obviamente, pero imaginemos qué es lo que se puede hacer también con inteligencia artificial y machine learning si lo aplicamos directamente en la medicina para tratar pacientes. Bueno, aquí es donde entra la interfase cerebro-computadora, o por sus siglas en inglés BCI. Lo que nosotros hacemos básicamente es extraer información directamente del cerebro y la pasamos a través de un puente hacia un efector. Y este efector básicamente completa algo relacionado al cerebro. Para que quede un poco más claro, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Nosotros extraemos esta información, ya sea de manera no invasiva o invasiva del cerebro, y creamos algo que es básicamente un registro. Este registro lo pasamos a una computadora. Esta computadora, ocupando diferentes algoritmos que pueden ser desde cosas básicas como regresiones hasta cosas más complejas como inteligencia artificial, se encarga de clasificar esta información eléctrica que viene del cerebro y categorizarla, o más bien como encontrar patrones de actividad. Y luego esta información es enviada a un efector que hace algo. Entonces, para darles un ejemplo más concreto, imaginemos que tenemos a alguien conectado a un electroencefalograma, a un EEG de superficie, y le damos la instrucción a esta persona de que piense en extender la muñeca o flectar la muñeca. Ambas actividades van a crear una actividad eléctrica en el cerebro determinada. Esta información es alimentada al computador y el computador encuentra los patrones que definen una o la otra y es capaz de darles una etiqueta a una actividad o a la otra, sea extensión o flexión de muñeca. Luego esta instrucción es pasada a una máquina, digamos por ejemplo un efector como por ejemplo un estimulador neuromuscular, electrodos conectados a los músculos de un brazo. Entonces cuando la persona piensa en extender la muñeca, el computador toma esa instrucción y se la pasa a una máquina que completa la instrucción y básicamente crea la extensión de la muñeca o la flexión de la muñeca. Ahora, todo esto pasa en tiempo real. La idea es que tome la menor cantidad de milisegundos de pasar desde que la persona piensa en hacer un movimiento y un efector lo produce. Ahora, lo interesante de todo esto también es que hay una retroalimentación efectiva hacia la persona. Entonces, no solamente tenemos el movimiento, sino que hay una sensación y una propiocepción que obviamente se retroalimenta hacia el cerebro, pero además de eso hay una retroalimentación visual. La persona ve el movimiento de la mano, ya sea la extensión o la flexión. Esto es lo que nosotros llamamos en interfase cerebro-computadora un closed loop o un lazo cerrado. Básicamente, cuando estas personas repiten los ensayos una y otra vez durante varias sesiones a lo largo de varios días,
esta retroalimentación lleva un reforzamiento y una inducción de neuroplasticidad, ya sea en vías que pudieron haber sido dañadas o en vías que son alternativas que básicamente se pueden utilizar en el caso de que una vía principal esté demasiado dañada para poder ser ocupada nuevamente. Ahora, esto, claro, el ejemplo que les acabo de dar es alguno de los ejemplos más básicos de lo que corresponde a interfaz de cerebro-computadora, que se viene básicamente haciendo desde principios de los años 2000. Hoy en día ya está mucho más extendida a nivel global y se explora en múltiples laboratorios en diferentes universidades del mundo, e incluso hay algunas cuantas compañías que están privatizando tecnología para poder aplicar esto. Y dentro de las aplicaciones médicas, bueno, se pueden encontrar, por ejemplo, para terapias relacionadas a accidentes cerebrovasculares, trauma cerebral, trauma espinal. Si alguien, por ejemplo, pierde un miembro, se puede reemplazar por una prótesis robótica, por un exoesqueleto o, por ejemplo, una silla mecánica que se mueva solamente con el pensamiento, entre comillas. O en el caso, por ejemplo, de alguien que tiene problemas de comunicación, por ejemplo, por una enfermedad neurodegenerativa o, por ejemplo, una esclerosis lateral amiotrófica o un Locked-in syndrome, uno puede ocupar unos spellers que permiten que estas personas se puedan comunicar a través de un computador. O se pueden ocupar en otras cosas, como por ejemplo tratamiento del Parkinson, tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo, la depresión, o enfermedades no necesariamente directamente relacionadas con la neurología o la neurocirugía, como por ejemplo puede ser también la diabetes o incluso la obesidad. Perfecto, Diego. Muchísimas gracias. Bueno, efectivamente sos el marciano. En tono de chiste, en tono de chiste. Veo tu sonrisa por allí. Seguimos con Gabriel. Hablemos un poco de Biomed. Gabriel, desde tu experiencia, ¿qué impacto real tiene en la práctica médica diaria y la toma de decisiones asistenciales y cómo va a cambiar la forma en la que los profesionales se están relacionando hoy con los datos? Sí, es una muy buena pregunta. El impacto más inmediato que vemos de este tipo de uso de los datos retrospectivos, te diría que se puede resumir mayormente en dos casos. Uno de ellos en todo lo que es la aceleración de la participación de pacientes en ensayos clínicos, el hecho de poder disponer de ya todos los datos estructurados y poder encontrar los fenotipos de pacientes que sean de interés y que cumplan con las características propias del ensayo clínico en el que pueda participar, es una cosa que está haciendo que se acelere mucho, sobre todo para poder encontrar casuísticas de pacientes que tienen estadios muy avanzados o muy complejos de cánceres o, por ejemplo, para todo lo que son enfermedades minoritarias, ¿no? Yo creo que uno de los casos que más ha brillado es uno que hemos puesto en marcha con la Fundación Puigverd en Barcelona y que ahora se está arrancando en otros 3 centros en partes diferentes de España, en Madrid, en Mallorca, que lo que se está haciendo es ser capaz de identificar pacientes que son candidatos de un diagnóstico de Alport y que está permitiendo pues, que tanto puedan acceder, en este caso, a realizarse un panel genético para la confirmación, como para que después, más tarde, puedan participar en un ensayo clínico, ¿no? Y también esto da un poco la pista al segundo gran uso. Se está utilizando mucho para todo lo que viene a ser un screening, ¿no? Pues quien al final está en la parte más asistencial, más clínica. Si no estás utilizando los datos para hacer investigación, te puede interesar mucho el poder encontrar cohortes de pacientes sobre las cuales quieras poder empezar a hacer algún tipo de actuación proactiva de screening y la verdad es que estamos viendo que hay muchos avances en intentar sacar diferentes iniciativas en este sentido de decir, vale, podemos ir en iniciativas de screening más complejas y más complicadas que las que hemos podido hacer hasta ahora, que normalmente pues, siempre eran muy limitadas, ¿no? Todo esto todavía, gran mayoría de los casos enmarcados dentro de la investigación clínica. Espero que el día de mañana pues, podamos ver que este tipo de herramientas terminan de pasar las fases regulatorias y pueden pasar a ser parte de la práctica clínica sin tener que tener una parte más de investigación. Bien, Verónica, ¿de qué experiencia o aprendizaje destacarían en materia de equidad, soberanía de datos y cooperación digital en el uso responsable de la inteligencia artificial aplicada al rubro de la salud? Bueno, aprendizaje que podemos llevar, lo que yo quisiera que entiendan es que el proyecto ARFAI es como si fuera un programa con una gran diversidad de proyectos adentro. Entonces va a sonar como un poco general los aprendizajes, pero que valen la pena en esta instancia incluso de combinar investigación con gestión, ¿no? Como que la política pública y la investigación estuvieron trabajando juntas en ese marco. Y bueno, uno de los primeros aprendizajes es entender esa importancia del tratamiento de los datos sensibles de salud, especialmente de estas historias clínicas electrónicas que se consiguen
En ese marco de la emergencia nosotros hicimos un especial trabajo bastante pionero en la materia en la Argentina y encontramos una forma en la que pudiéramos trabajar de manera segura con esos, ética y segura con esos datos, y también, además de seguir sensibilizando efectores y funcionarios del área de la salud, aprendimos y compartimos la experiencia de cómo hacerlo en el marco de cómo trabajarlo en el proyecto, respecto a los datos en particular, la seguridad en esto de la soberanía que mencionabas vos, cómo dejar estos datos en servidores propios y hablar con las universidades para que tuviéramos la posibilidad de tener el procesamiento necesario para los distintos proyectos que estuvieron involucrados, y también cómo trabajar con las personas, que fueron casi 50 en este proyecto, como para que estuvieran todas sensibilizadas en la misma página al respecto del uso responsable de los datos de salud. También aprendimos algo que más bien comprobamos, que es esta idea de que ni los datos ni las herramientas tecnológicas, sea en salud, sea en cualquier ámbito y sea en cualquier tecnología, son exactamente neutrales, sino todo lo contrario. Detrás de esos datos que estamos utilizando hay personas con derechos. Nosotros, cuando los usamos, tenemos que considerarlos, y pudimos ver en algunas investigaciones dentro del proyecto también cómo afectan el uso de estos datos en grupos minorizados, ¿no? De hecho, ahora en algunos de los proyectos que estamos trabajando, ya por fuera del financiamiento original, perdón, trabajamos efectivamente eso, ¿no? Como los sesgos representacionales, los daños representacionales sobre alguna de las comunidades, utilizando en este caso no ya datos de historias clínicas electrónicas, sino de grandes modelos de lenguaje. Pero también aprendimos cómo el valor indispensable, digamos, de la interdisciplina para elaborar proyectos que tengan que ver con datos y un campo, el campo de la salud en particular, por supuesto también. Esta idea de que no solamente se necesita el conocimiento, no es nada nuevo lo que estoy diciendo, probablemente Gabriel y Diego se estén matando de la risa, pero al inicio de todas estas apuestas era bastante complicado realmente confirmar que no podían ser decisiones técnicas las que se fueran tomando, sino que muchas veces son decisiones que son de otra índole, que son más éticas, que son más políticas, y que en esa construcción de un conocimiento, de una coproducción de un conocimiento entre distintos saberes que terminen en un proyecto, en un resultado de un proyecto de investigación, como es en nuestro caso, o en un producto, como es en el caso de mis compañeros de panel, también implican la participación de otros sectores y una traducción permanente entre lo que se necesita, lo que se puede hacer, lo que está permitido, lo que no, los impactos que esto pueda generar, ¿no? Y también un aprendizaje también bastante general, que es que todas estas propuestas que nosotros pensamos y que pudimos pilotear en alguna medida no alcanzan para impactar, especialmente cuando estamos hablando de políticas públicas, solo con el financiamiento o con el ejercicio de investigar, ¿no? Hay algo relacionado con el apoyo político, hay algo relacionado con cómo esto puede emprender, digamos, en las políticas públicas, cómo los cambios de gestiones, y yo ya estoy hablando un poco catárquicamente de cómo funciona en la Argentina, puede hacer que un cambio de gestión cambie la mirada sobre una política pública que parecía beneficiosa en un momento. Entonces, todos esos escenarios a nosotros nos dejó un aprendizaje de ese tipo. Después están, y los podemos compartir, yo se los puedo pasar a ustedes, los resultados de las distintas investigaciones que tienen aprendizajes en sí mismos, especialmente en lo que hace a la predicción y a los datos, a la calidad de los datos, que es algo que mencionaba Gabriel también, y todas estas discusiones que hacen a cómo nos estamos, a cómo los valorizamos. Piensen que en la Argentina y en muchos países de la región, nosotros ahora estamos hablando de datos de historias clínicas electrónicas y nunca es el 100% de los que están involucrados ni hablar que no el 100% está llegando a poder ser asistido. No llega a la salud, ni a la salud pública, ni a la salud privada, ni a las prepagas, cada vez va a ser menos en el caso de nuestro país. Imagínense pensar que esas historias clínicas electrónicas son las únicas que nos pueden dar información. No estamos ahí también aprendiendo de las limitaciones que tienen los casos, ¿no? Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Verónica. Diego, ya estuvimos repasando algunos aspectos técnicos del proyecto. Quiero ponerme más del lado del usuario, ¿no? ¿Qué significa para una persona poder recuperar una función tan básica como es comunicarse o mover sus extremidades gracias a este proyecto y la tecnología que están llevando adelante? ¿Qué experiencia han tenido? Sí, bueno, la verdad es que hay un factor humano bastante interesante acá. Claro, como bien tú mencionabas, efectivamente la parte técnica ya la hablamos un poco, pero queda realmente la duda de cómo funciona a nivel humano, ¿cierto?
Hay dos cosas que realmente aquí son importantes de mencionar. La primera es lo que podríamos decir como el factor emocional, que es bastante interesante. En general, las interfaces cerebro-computadora funcionan bastante bien y hay bastantes investigaciones que han sido capaces de demostrar que, de hecho, ocupar terapias con BCI en muchos casos pueden ser mucho más efectivas que un tratamiento típico terapéutico que se da en un hospital con kinesiología y neurología, por ejemplo, en el caso de un accidente cerebrovascular, y que muchas veces de hecho se acelera el proceso de recuperación desde un periodo de meses. A veces se pueden conseguir resultados en un periodo de días o incluso un par de semanas. Desde el punto de vista emocional, muchas personas que son capaces de operar estas interfaces cerebro-computadora de manera eficiente reportan que ven una mejoría sustancial en su calidad de vida. Aparte de eso, una mejora motivacional. Se sienten más motivados a seguir experimentando con estas interfaces de manera continua y además de eso reportan mayor grado de felicidad. Se sienten más conformes y más felices con ellos. Pero una cosa que es muy interesante y que es bien curioso porque nosotros la damos un poco por sentado, como son, en general yo afortunadamente soy una persona sana, afortunadamente nunca he tenido una enfermedad neurológica debilitante y asumo que, espero que mucha gente en el auditorio tampoco haya tenido nunca alguna en su vida, pero en general cosas que son muy normales para nosotros, como levantarse en la mañana, prender la luz, ir a lavarse los dientes, vestirse, son cosas que asumimos como normales. Sin embargo, alguien que pudo haber tenido, por ejemplo, una tetraplegia pierde completamente. Sin embargo, a través de estas interfaces cerebro-computadora, estas personas pueden ganar dentro de cierta manera un cierto tipo de independencia y esto es lo que ellos reportan como agencia, la capacidad de poder reganar una actividad que ellos eran capaces de hacer por ellos mismos anteriormente. Y esto es realmente muy interesante. Que sean capaces de hecho de reportar este tipo de avance es realmente muy emocionante de cierta manera. Y desde el punto de vista social, de hecho, mucha de esta gente también que es capaz de operar estas interfaces de manera eficiente, reportan también que la interacción, ya sea con sus cuidadores o, por ejemplo, con su familia o amistades, mejora. Muchos de hecho dicen que ya son capaces de hecho de hacer algunas cosas por ellos mismos. Sin ir más lejos, hay un ejemplo bien interesante de una compañía que se llama Synchron. Ellos crean una especie de dispositivo que se implante que se llama el Stentrode. Y este dispositivo se puede alinear con diferentes tipos de interfaces cerebro-computadora. Entonces, por ejemplo, un paciente tetrapléjico, que es bien conocido, que anteriormente a esto no era capaz de quedarse solo en su casa y que necesitaba ayuda 24/7, hoy en día se puede quedar solo en su casa y el paciente a través de esta interfaz puede desde prender la luz, navegar por internet, chatear, puede incluso pasar la aspiradora e incluso puede servirse agua, porque una mano robótica es capaz de darle líquido. Entonces, el nivel al que ha llegado la tecnología con respecto a esto y la disponibilidad que le dispone a gente, la disponibilidad que le da a gente que ha estado impedida de poder hacer este tipo de cosas, es muy, no solamente interesante, sino que a ratos puede incluso llegar a resultar chocante y emocionante. Exactamente, así estamos. Muchas gracias, Diego. Gabriel, volvemos a España. Estuvimos hablando a lo largo del Congreso de la importancia que tiene la inteligencia artificial de incorporar mucha información, ¿no?, para el aprendizaje. En ese sentido, te consulto cómo equilibra IOMED, tu proyecto, la innovación con la privacidad de los pacientes. Y esto también llevado a el respeto de normas internacionales en ese sentido. Yo creo que siempre empezando con lo más básico que es el respeto, ¿no? Nosotros siempre hemos planteado que no puedes comprender los datos de alguien sin entender ni acordarte de que hay una persona detrás y que por tanto la tienes que tratar cualquier dato con el mismo respeto con el que tratarías a una persona, ¿no? Y esto lo que hace es que te lleva a disponer de ciertos elementos de compromiso que tienes que coger y eso te lleva a que obviamente pues vas a tener algunas dificultades porque como todo compromiso al final pues quieres respetar algo y respetar algo normalmente te puede exigir un esfuerzo extra. En nuestro caso eso se ha traducido a asegurarnos de que todos los sistemas que hemos puesto en marcha siempre los hemos hecho sin necesidad de tener que llevar los datos o sacarlos de fuera de sus plataformas de gobernanza propias que ya están diseñadas dentro de los propios centros de atención primaria, dentro de los hospitales, ¿no? Nosotros colaboramos con
unos 25 hospitales, 170 centros de atención primaria que están haciendo investigación de forma muy activa, que están recogiendo datos en su práctica clínica diaria habitual y que lo que nosotros hemos hecho es implantar, ¿no?, nuestra solución junto con las ya existentes para asegurarnos de que la gobernanza y los flujos de datos no cambian y que se sigue manteniendo y se respeta el que los datos de los pacientes siguen estando en el mismo lugar y que simplemente solo aquella gente que realmente puede acceder a los datos y realmente hacer una reidentificación de los mismos sigan siendo los únicos que lo pueden hacer. Entonces, yo creo que siempre desde el respeto. También es verdad que nosotros partimos desde Europa, eso quiere decir que la legislación que tenemos encima es muy fuerte, muy fuerte respecto a todo lo que viene a ser la privacidad de datos, pero el hecho de haber siempre querido tener este respeto es lo que al principio hizo que hace 10 años era algo muy complicado de sacar adelante técnicamente porque nos supuso un esfuerzo extra muy grande de ingeniería, de ser capaces de poder hacer que los elementos de gestión de bases de datos estuvieran federados, es decir, que nosotros pudiéramos lanzar la pregunta, pero que fuera la pregunta la que llega a todos los centros, a todos los hospitales, se ejecute o se piense localmente y que sea solo la respuesta lo que recibimos, ¿no? Y lo mismo con todos los modelos de inteligencia artificial. Nosotros tenemos más de 25 modelos diferentes que están puestos en producción. Estos diferentes modelos han de ser capaces de ir a cada uno de los centros, poder realizar el aprendizaje que es necesario realizar para que sean y tengan una buena performance, pero siempre asegurándose de que los datos han sido anonimizados, de que el aprendizaje está federado y de que todo el flujo propiamente de datos, incluso el de evaluación, se hace de una forma que es respetuosa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aludiendo a alguna de las conversaciones, ¿no?, que ha habido en las mesas anteriores, nosotros para poder generar lo que es el gold estándar de nuestras propias herramientas, lo que hacemos es disponer de algoritmos que lo que hacen es que 4 o 5 clínicos de cada uno de los centros realizan una evaluación siempre de una muestra tanto de las variables como de pacientes para comprobar que realmente pues, las clasificaciones o las extracciones de los datos que se hayan realizado de los mismos se haya hecho de forma acorde, y es precisamente de la concordancia de estos 5 personas diferentes de las cuales podemos llegar a generar un gold estándar, ¿no? ¿Y esto por qué es? Pues porque precisamente queremos respetar, ¿no?, mucho tanto los datos de los pacientes como de los clínicos que han decidido en cada uno de los centros poder participar y que en este caso pues, su participación activa pasa, por tanto, verificar que los datos han sido correctamente estructurados, como luego validar que las tendencias pues, tienen sentido, ¿no? Es muy clásico, como comentaba Verónica antes, los sesgos muy propios de cada uno de los centros porque tienen una casuística muy diferente, ¿no? Nosotros lo vemos, por ejemplo, en hospitales de grandes ciudades como en Madrid o en Barcelona, pues podemos ver unos datos que siempre están extremadamente enriquecidos. Hablamos de poblaciones que normalmente pues, son muy jóvenes, encima en centros que son altamente activos en la participación pues, en ensayos clínicos, en la adopción de nuevos tratamientos y tecnologías a la hora de hacer diagnósticos, pero tenemos algún centro, por ejemplo, que siempre lo utilizamos para parte comparativa en centros más rurales, ¿no? Tenemos un hospital en áreas rurales donde puedes ver poblaciones mucho más envejecidas, donde puedes ver un uso de ciertos tratamientos que siempre lleva un gap en el tiempo debido a que pues, la formación de los propios clínicos siempre lleva un gap en el tiempo. Entonces, es muy importante eso, un respeto para los propios datos, para comprender el contexto de los mismos, para comprender a los clínicos que lo han generado y comprender también a los pacientes, que al final son los sujetos a los cuales se está intentando representar. Muy bien, Gabriel, muchas gracias. Verónica, en un escenario de rápido avance tecnológico, ya venimos repasando algunos proyectos que nos dejan pensando y muchísimo. ¿Cómo podemos asegurar que las políticas, los marcos éticos, las normativas acompañen la innovación sin frenarla, sin ser un peso y que garanticen la transparencia y básicamente el objetivo final que es el beneficio social, ¿no? Creo que estás muteada, no te estamos escuchando. Ahora sí, igual perfecto. dije una cosa tremenda que voy a repetir ahora, que es que creo que no se puede asegurar. Lo que hay que crear son como condiciones, un poco lo que decía Gabriel recién, ¿no? Como ese respeto inicial, un uso ético de esos datos que estamos haciendo. Yo pensaba, reflexionando respecto de otras preguntas que tal vez avancemos después, esta idea de los consentimientos, de las transparencias de los procesos. Yo tengo una perspectiva, esto va por mi cuenta, no por ARFAI, aunque ARFAI está tenida también sesgada por quienes la construimos en su momento, pero tengo una mirada
que a veces me hace desconfiar de las innovaciones, como a veces se menciona la innovación, la solución, que también se usa mucho la palabra solución. Tengo más una mirada de innovación que es más flexible para pensar avances que son más de resoluciones de problemas en función de las necesidades reales, de salud reales, digamos, en el caso de la salud, que de innovación de frontera. O sea, yo creo que especialmente en nuestros países a veces hay que poner en tensión, un poco creo que algunos de los compañeros también lo dijeron, esta idea de negociar innovación por transparencia o innovación por cuidado de los datos. Nosotros en uno de los proyectos, de hecho, hicimos la prueba con algunos modelos más opacos, digamos, más cercanos, si quieren, a la frontera tecnológica, y otros modelos más tipo Regex, que eran como más básicos, y dando el mismo resultado. Si yo tuviera que usarlo en el marco de salud, usaría el más transparente de todos. Esa dimensión, digamos, que también es parte de elegir la innovación necesaria, cuánto necesitamos nosotros llegar hasta qué punto, sin perder de vista esta idea de que no tenemos que quedarnos atrás, ¿no? Pero usar la tecnología que realmente necesitamos, porque a veces en esa tensión innovación versus transparencia, o innovación versus soberanía, o innovación versus control, podemos llegar a perder, ¿no? Entonces, eso por un lado. Otra condición que sabemos todos que es necesaria es la actualización de esos marcos normativos. Gabriel comentaba lo que pasa en Europa, es cierto que tienen otra trayectoria que no es la de la Argentina, mucho menos, porque ahí nos damos cuenta de que hay que generar, digamos, un marco que pueda conversar con la región de una manera justa, poniendo a cada uno en un lugar atractivo también, para que pueda entre avanzar en la innovación y cuidar esos procesos de vigilancia sobre nuestros propios datos, sobre la transparencia necesaria, sobre los derechos de las personas que también mencionaban ahí, ¿no? Que atrás de todos esos datos hay directamente cuerpos y personas y gente a la que se le activa eso, ¿no? Entonces, yo no creo que sea algo que se pueda asegurar, como hace la pregunta, pero sí creo que hay que hay que hacer caminos que nos lleven a mejorar las condiciones para que esto suceda, si es que la tecnología, como parece ser, especialmente la inteligencia artificial, va a estar impregnando casi todos los órdenes de nuestra vida, ¿no? Bien, clarísimo. Diego, te hago la consulta final, después tengo una pregunta final para los tres, lo vamos a invitar a pensar un poco sobre el futuro y las proyecciones, ya los dejo pensando la posible respuesta en cada uno de sus roles, pero específicamente, Diego, te quería preguntar, estas tecnologías, ya por lo que nos estuviste contando, plantean algunos dilemas: identidad, privacidad, autonomía. ¿Cómo imaginás que nos tenemos que preparar desde la ética y desde las políticas públicas para integrarlas de manera más seguras y humanas a la atención en salud? ¿Qué pensás al respecto? Sí, bueno, no soy experto en este tema. Por supuesto, yo creo que Verónica y Gabriel saben mucho más de esto que yo. Pero claro, desde un punto de vista, esto es algo que es esencial. El tema de los neuroderechos y el acceso a los neurodatos. Bueno, sin ir más lejos, la verdad es que el uso de las interfaces cerebro-computadoras tienen digamos, como un punto débil. No es necesariamente un punto débil, pero se podría entender como tal el hecho de que probablemente toda la gente aquí que trabaja con datos obviamente lo sabe, que es el tema de alimentar un algoritmo, ya sea de machine learning, inteligencia artificial o cualquier cosa entre medio. Se requiere una cantidad enorme de datos. De hecho, en el panel anterior ya lo mencionaban, y efectivamente mientras más datos se alimenten a un algoritmo, mejor. Ahora, el punto también es que es muy diferente cuando uno alimenta un algoritmo que es relativamente sencillo. Digamos, por ejemplo, que nosotros queremos hacer una función A o B. La cantidad de información que se requiere para eso no es demasiada. Sin embargo, cuando nosotros ocupamos un algoritmo que es un poco más complejo y queremos que haga una distinción entre 10 funciones diferentes, la cantidad de información que se le tiene que entregar a ese algoritmo es muchísimo mayor. Y esta información obviamente es actividad cerebral, son registros de una persona que son alimentados a este algoritmo. Esto de cierta manera ayuda obviamente a tener, como decía, un algoritmo que funciona mucho mejor, pero al mismo tiempo significa que hospitales, clínicas o en algunos casos compañías privadas van a tener acceso a los registros cerebrales de gente. Y esto es solamente en el caso de alguien que está ocupando una interfaz cerebro-computadora particular.
probablemente van a existir casos también en que compañías van a tener acceso a estos datos y se los van a transferir a otras compañías para tratar de calibrar algunos otros productos que necesitan también un montón de información para entrenar algoritmos. Y obviamente eso es un problema. Y como bien decían Verónica y Gabriel, es muy importante tener respeto por estos datos y tener respeto también por el factor humano en este caso. Es muy importante desde hoy en día rayar la cancha y poner los puntos sobre la i y tener claro realmente hasta dónde podemos tener un alcance de entregar estos datos, hasta dónde estos datos realmente van a ser accesibles para diferentes instituciones o compañías y hasta dónde realmente yo quiero dar permiso para que esos datos sean utilizados para hacer A, B o C. Y en ese sentido encuentro que el tema de los neuroderechos sí son esenciales. Desconozco realmente cuál sea la actualidad en Uruguay o en la mayoría de los países de Latinoamérica, pero sí puedo dar una apreciación un poco personal de lo que pasa en Chile. Alrededor de unos 4 años atrás se empezaron a gestionar leyes y algunos cambios constitucionales basados en los neuroderechos y se hicieron algunos cuantos cambios para, de hecho, proteger la actividad eléctrica registrada o la actividad eléctrica del cerebro que se puede captar posterior a ocupar algún tipo de neuromodulación. Y creo que la mayoría de los países hoy en día deben virar hacia esa dirección y tratar de adelantarse a situaciones que no queremos llegar. Bien, perfecto. Les transmito la pregunta final para los tres. Arrancamos por España. Vamos con Gabriel. ¿Qué mirada tenés sobre el futuro y la integración de lo que venimos conversando? Inteligencia artificial, registros médicos electrónicos y la interfase entre cerebro-computadora. ¿Cuál es tu visión a futuro? Tómate tu tiempo. Yo creo que eso es. No, yo creo que estamos empezando. Sí que se ha avanzado mucho en los últimos 20 años, pero sí que tengo la sensación de que ahora estamos en el momento en el que realmente se empieza a ver un cambio grande, empieza ya no solo a existir la tecnología, no solo a existir esos primeros casos de uso pilotados, sino que ya empieza a haber grandes medidas regulatorias precisamente para poder sacar adelante este tipo de iniciativas. En Europa se aprobó el año pasado lo que se llama el European Health Data Space, es la idea de generar un espacio de datos de salud para un uso secundario y un uso primario y precisamente nace, ¿no?, de pilotos como los que hemos participado nosotros en los que estábamos intentando demostrar de esa necesidad de poder acceder a los datos de una forma regulada, de una forma que siempre sea gobernada y que deje trazabilidad, pero que permita asimismo empezar a obtener el mismo valor que los datos están aportando en otros sectores, ¿no? Yo creo que en este sentido, si comparas con otros sectores, en el mundo de la salud estamos en la infancia del uso de los datos para la toma de decisiones. Es muy difícil ir a otros sectores y que no te des cuenta muy rápidamente de que, bueno, pues igual tiene una mayor facilidad de poder acceder a los datos y por tanto de utilizarlos para poder tomar las decisiones, pero que prácticamente todas las decisiones son basadas en datos, ¿no? Y precisamente en un sector en el que nos jactamos de ser muy científicos y donde nos gusta ser altamente correctos a la hora de tomar cualquier tipo de decisión, somos precisamente el sector con la peor calidad de datos prácticamente y con el acceso más complicado de todos. El hecho de que existan estas legislaciones es lo que me da la esperanza de que esto va a cambiar, ¿no? Porque al final creo que es necesario que existan ecosistemas, creo que sin un ecosistema que pueda implicar al paciente, que pueda implicar a los clínicos, que pueda implicar a los gobiernos, a los hospitales y a las empresas privadas para ser capaces de dar servicios, hasta que no exista este ecosistema no vamos a ver que florezcan realidades que van cambiando porque los datos realmente empiezan a tener un impacto positivo, ¿no? Entonces yo por eso creo que ahora muchas de las iniciativas que estamos viendo que florecen ahora, pues dentro de los próximos 10, 20 años habrá todavía muchas más porque precisamente existirá un camino, claro. Igual que cuando hace 25, 30 años empezaron a regular, ¿no?, todos los medical devices, empezó a quedar muy claro cuál era el camino a seguir. Si uno quería generar un dispositivo médico, pues ahora mismo el uso de los datos y el uso que se quiera dar, que puede ser desde la generación de un propio medical device hasta un uso primario para ayudar en la práctica clínica, el hecho de que exista el marco va a facilitar que la gente tenga un camino, ¿no? Yo creo que aquellos que llevamos un tiempo y llevamos muchos años, pues nos ha costado mucho porque tampoco existía una manera fácil de expresar lo que decíamos, porque era muy difícil ir a un hospital y convencer
no, que necesitabas un acceso completo a la base de datos para poder buscar todos los pacientes que tuvieran psoriasis, porque si cogíamos solo aquellos que hubieran sido visitados por un dermatólogo, estaba muy sesgada la muestra, como así pudimos luego demostrar, pero claro, demostrar eso hace 10 años era muy complicado, ¿no? Ahora existen estos marcos que precisamente ponen estos ejemplos como ejemplos de por qué es necesario hacerlo de una forma regulada, pero por qué es necesario hacerlo bien y que exista una forma reglamentada de hacerlo. Entonces, esto es lo que a mí me da la esperanza de que es solo el inicio. Creo que esto permitirá que se generen herramientas con las que hasta ahora pues, hemos hecho pequeños prototipos, porque en el momento en el que realmente puedes plantear el decir, puedo empezar a tener modelos predictivos que no solo funcionan en una área geográfica, sino que realmente empiezo a demostrar que funcionan ya en realmente áreas geográficas muy expandidas, pues veremos que realmente existe esa realidad de los datos predictivos en salud. Hasta ahora la mayoría de los datos y los modelos que vemos pues están muy sesgados, ¿no? Porque han sido entrenados sobre datos americanos y entonces no funcionan en Europa o en Sudamérica, porque la realidad de cuáles son los sistemas sanitarios es muy diferente, y creo que ahora pues, que empiezan a existir estos marcos veremos que realmente se van a poner a prueba todas estas herramientas, pero eso también va a permitir que exista un camino claro de cómo llevarlas al mercado, de cómo comercializarlas, del valor que aportan, y que eso va a permitir que llegue a verse el impacto de las mismas, ¿no? Porque ahora mismo hacía que el crecimiento en el impacto ha sido muy difícil. Si al final no hay un camino, te quedas con un impacto que queda muy simplemente aquello que pues, un emprendedor, un equipo de ciencia y de investigación haya intentado sacar adelante, pero que no ha podido escalar al tamaño que podemos necesitar, ¿no? Realmente si queremos ver un cambio significativo en la salud, y que es uno que necesitamos. Con una población que envejece muy rápido, si no tenemos este tipo de cambios será muy difícil. Bien, Gabriel, muchas gracias. Ya en minutos vamos a abrir un espacio de preguntas para que el público presente les pueda trasladar algunas de las consultas. Verónica, planteamos lo mismo, un poco la visión a futuro de estos temas que venimos conversando. Todo tuyo. Nosotros no somos productores o elaboradores de productos, digamos, como para intervenir en el mercado e identificar eso. Si yo tengo que pensar el futuro, evidentemente lo veo cercano a lo que dice Gabriel, en el sentido en el que esto con intereses, además comerciales, inyectados en el marco del uso de los datos y un buen contexto normativo que los cuide, me parece que es probablemente lo que llegue a pasar. No creo que pase igual en todos los lugares del mundo, y a eso quería llegar, ¿no? Porque una segunda parte de esta pregunta que nos proponías originalmente también integraba esta idea de cómo hacer que estas innovaciones lleguen realmente a todos, y acá voy a pecar de antropóloga, pero creo que este deseo de garantizar que lleguen a todos los innovadores es casi imposible. Digamos, que estas innovaciones lleguen a todos es casi imposible de cumplir cuando hay desigualdades estructurales tan fuertes. Yo ponía el ejemplo de, usamos datos de historias clínicas electrónicas y asumimos que son parte de una población porque hay mucha población que ni siquiera llega al sistema de salud. Bueno, entonces, de alguna manera, otro cuidado, además del cuidado ético de los datos, que va acompañado para mí de algunas de las cosas que decían, como los consentimientos, las transparencias en los procesos, incluso una educación, vamos a llamarla educación, pero digamos una sensibilización de lo que la inteligencia artificial es, que no sea técnica, ni siquiera que sea en el uso de determinadas herramientas o distintas estrategias o modelos, sino que realmente, humanamente, los distintos sectores sepamos realmente qué pasa atrás, o sea, qué es lo que puede la inteligencia artificial hacer, qué es lo que no puede. Ahí está faltando como esa cosa unificadora de que todos estemos hablando de lo mismo, y entonces me parece que un primer paso como para no asegurarnos, porque parece que es una palabra muy fuerte, pero para tratar de que estas innovaciones lleguen realmente a todos, como proponía la pregunta, es tener esa conciencia de que el primer paso para pensar estrategias que para que lleguen a todos es reconocer que existen desigualdades y tratar de no profundizarlas, digamos, ¿no? En ese sentido va mi reflexión final. ¿Pregunta? ¿Estás por ahí, Diego? ¿Nos escuchás? Sí, lo escucho. Pensamos que habías dejado a un agente de IA en tu lugar. Sí, sorry. Perdón, hay un desfase, no sé por qué, No pasa nada. ahí se fue un poco el sonido. Sí, bueno, con respecto a lo que decían Gabriel y Verónica, la verdad es que sí, estoy
completamente de acuerdo. Creo que es muy difícil aterrizar realidades a todos lados. No se puede hacer una extrapolación realmente de algo que funcione en un lugar y hacer que funcione, esperar que funcione de la misma manera en todos los países del mundo. Lamentablemente yo puedo dar solamente una realidad un poco aterrizada a lo que ocurre hoy en día en Estados Unidos y específicamente dentro del sector en el que yo trabajo. Personalmente me siento un poco más responsable hablando desde mi punto de vista que de cualquier otra cosa. Bueno, la verdad es que sí, el tema en el caso de las interfaces cerebro-computadora es un tanto complejo. Hoy en día, por supuesto, existen varias compañías que están tratando de crear dispositivos para poder profitar de esto en el futuro. Pero el problema es que una vez que esto salga al mercado, la posibilidad de hecho de adquirir alguno de estos implantes y poder ocuparlos de manera efectiva va a costar por lo menos de base unos $100.000. Y eso estoy hablando de base, no estoy contando lo que puede costar un seguro, que se sabe que en Estados Unidos son carísimos, entre otras muchas cosas. Entonces, si uno lo pone desde la perspectiva, la verdad, el acceso a esta tecnología va a ser solamente asequible a gente que realmente tiene el dinero para poder pagarlo, que tiene un buen seguro o que tiene un seguro muy técnico, digámoslo así. Sin embargo, va a ser un tanto difícil ver realmente que gente normal, que no tiene realmente el dinero, pueda acceder a esta tecnología. Y desde el punto de vista es muy importante hacer, obviamente estoy hablando aquí desde la perspectiva de lo que es Estados Unidos, que es democratizar el acceso a esta tecnología. Hacer que hayan políticas públicas que permitan que gente que no tiene el acceso pueda acceder y abaratar costos. En general, tratar de mejorar tecnologías para hacer que ciertos aparatos o ciertos devices o qué sé yo sean más fáciles de fabricar, que se avance también en la creación en la tecnología de mejor material. Que no se degrade fácilmente con el tiempo y en general de también hacer que todo el aparato que ronda alrededor de esto sea más económico para todo el mundo. Ahora, eh, quiero hacer un hincapié en algo bastante interesante que probablemente puede sonar un poco a ciencia ficción. Uno de los mayores especuladores acá en Estados Unidos, que es Goldman Sachs, que es un banco gigante, ellos estimaban que en general la cantidad, el negocio prospectivo que podría tener las las interfaces cerebro-computadoras en Estados Unidos es de alrededor del orden de los 400.000 millones de dólares. Para poner eso en perspectiva, estamos hablando del PIB de Irlanda o del PIB de Noruega. Eso es solamente en Estados Unidos, en el mercado que se podría abarcar en la parte médica. Ahora, como decía, el problema es que el hardware, colocar estas cosas, y etcétera, es muy caro y el software es relativamente económico. Sin embargo, lo que planteaba Goldman Sachs es que si hay un giro en la forma de aplicar estas interfaces, en vez de solamente aplicarlas en medicina, ¿qué pasa si además se empiezan a aplicar en otras cosas de la vida diaria? Como por ejemplo mejorar la calidad de vida, entretención, juegos de video, etcétera. Y ahí la cosa se complejiza un poco porque lo que ellos plantean es que con las interfaces cerebro-computadora ocurriría lo mismo que pasó con los teléfonos, que pasaron a celulares y luego pasaron a smartphones. Básicamente el hardware de la interfaz cerebro-computadora se abaratarizaría mucho, mientras que el software es lo que sería más caro. Y aquí entramos un poco en el ambiente de las conversaciones tipo Black Mirror, donde realmente una compañía puede instalar un chip en el cerebro de manera muy económica, pero empiezan a cobrarle bonos o empiezan a cobrar más caro la actualización del último software. Y ahí ya entramos en un problema mucho mayor, porque ahora ya estamos hablando de una brecha neurotecnológica entre la gente que realmente tiene el dinero y la que no. Entonces, personalmente creo que aquí es muy interesante realmente la comparación entre lo que es el acceso a esta tecnología y que sea lo suficientemente democrática para que todo el mundo pueda acceder a ella, por lo menos desde un punto de vista de salud por ahora, pero lo suficiente pero que tiene que haber una diferencia lo suficientemente grande para que no haya una invasión realmente de la privacidad, ni tampoco haya una injusticia social, algo que nos lleve realmente a marcar aún más la brecha entre la gente que puede costeárselo y la que no. Me acaba de explotar la cabeza, se lo quiero decir. Abrimos el espacio de preguntas. Si alguien del público quiere hacerle alguna consulta a alguno de los exponentes, está abierto el espacio. Tenemos el micrófono cerca por allí. Nos quedamos todos pensando. Tenemos el amigo de los 2 minutos allí. Adelante. Ya te acercamos el micrófono, si te escuchan bien, ya se los trasladamos.
Son 3 humanoides que tenemos, era todo mentira esto. Sí, sí, tal cual. Al humanoide Diego, ¿no es cierto? A ver. Tremendo humanoide. Adelante. Diego, deja de hacernos explotar la cabeza de esta manera. Esta última parte era lo que medio te quería preguntar antes que vos lo digas, que esta preocupación de cómo masificar, y sobre todo masificar el hardware, que es lo más caro que vos decís, pero vos no tenés esperanzas de que se repita no solo lo de la evolución del celular, sino la evolución del estudio del genoma humano, por ejemplo, que 15, 18 años atrás era imposible y era solo un delirio para ricos, y hoy es algo de absoluto alcance masivo. Entiendo que estamos comparando tomates con lechuga, digamos, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, esta evolución de que siempre se encuentra un atajo para masificarlo, tal vez incluso para comercializarlo mejor, porque me imagino que esas compañías que venden a base de $100.000, que seguramente terminan siendo 200 o 300 mil dólares, el negocio no es muy interesante. ¿No vislumbrás algún camino en el que vos también te puedas hacer rico, quién sabe, ¿no es cierto? Y armar una estructura de una masividad de hardware y distribuirlo de tal manera que, paradójicamente, vos que también venís de Latinoamérica, muchos de los discapacitados están muchos asociados a problemas económicos. Es más fácil encontrar personas con todas estas discapacidades que vos decís en los sectores más desprotegidos de la sociedad que en los sectores más acomodados. ¿No vislumbrás un atajo? Por favor, decime que sí, así no me suicido esta tarde. Sí, no, por favor no se suicide. La verdad es que sí, yo creo que efectivamente hay un atajo. La verdad es que hoy en día es muy difícil realmente vislumbrar hacia dónde va la tecnología. No hay realmente, bueno, yo creo que hace 5 años atrás nadie se imaginaba realmente que las inteligencias artificiales iban a tener el boom que tienen hoy en día. Y cada vez la tecnología va avanzando de manera exponencial. O sea, realmente es muy difícil vislumbrar hacia dónde va el futuro. Y la verdad yo creo que la posibilidad, de hecho, de traer tecnología de este estilo, por ejemplo, en Latinoamérica, y hacerla asequible a la gente en Latinoamérica, yo creo que es una posibilidad. Personalmente, bueno, me ha tocado ver en la universidad en la que yo trabajo, en la Universidad de Texas en Austin, hay bastantes, por ejemplo, proyectos. De hecho, hay uno bastante conocido que salió hace poco que se llama Phantom Neuro, que básicamente cuando esto no es una interfaz cerebro-computadora per se, sino que es más como una interfaz directamente conectado a los nervios. Básicamente, si, por ejemplo, hay alguien que perdió un brazo, como pasa mucho en Estados Unidos con los ex militares, uno básicamente conecta una especie como de anillo hacia el muñón que queda después de la amputación, y ese muñón capta directamente la actividad eléctrica de los nervios, y eso va conectado a un brazo robótico, y básicamente uno puede mover una mano simplemente sin dejar de ocupar los nervios que ya tiene, digámoslo así. Ahora, claro, hay muchos avances que aparecen de la nada, y yo personalmente creo que existe un gran espacio realmente para la creación de nueva tecnología y nuevos emprendimientos, y no solamente estoy hablando de Estados Unidos y Europa, sino que estoy hablando de Latinoamérica en sí también. Y creo también que el acceso a tecnología de manera tan fácil, inteligencia artificial, impresoras 3D, etcétera, posibilita el hecho de que esta tecnología pueda ser creada también en Latinoamérica. No creo que realmente nos tengamos que ver invadidos, por ejemplo, por compañías terciarias, ya sea Neuralink, Synchron, Paradromics. Yo creo que Latinoamérica puede crear su propia tecnología, y yo realmente creo que esto puede ser llevado a nivel clínico fácilmente. No probablemente ahora, pero dentro de un periodo de unos 5 años más. Y yo creo que esto puede ser, de hecho, democrático y ser ocupable por básicamente todo el mundo. ¿Alguna otra consulta del público hacia los exponentes? Tenemos al fondo por allá, 2 segundos. Ya les hacemos llegar el micrófono para que lo puedan escuchar. Perdón, mientras llega Sí, el micrófono, sí, ¿puedo hacer claro. un Claro, comentario claro. al respecto Adelante. de esto? Estaba pensando en lo que decía el compañero que habló del genoma humano, y hay una parte, digamos, de lo que implica el conocimiento sobre el genoma humano, que es conocimiento abierto y conocimiento humano.
Y en estas, digamos, quiero decir que no está patentado como genoma. Y en estas innovaciones y en estas cosas que van apareciendo, en lugar de qué se patenta, qué no se patenta, qué conocimiento es propio de las empresas que lo generan y que toman los riesgos de las innovaciones y cuál es propio de la humanidad per se. Digo, estoy pensando en los impulsos eléctricos. O sea, los impulsos eléctricos asumo yo que no son patentables, sino los dispositivos para capturarlos. Y así un montón de otras cosas que ponen como capas de autoría, digamos, de control sobre ciertos conocimientos, que me parece que ahí va también tu respuesta, Diego, ¿no? Como qué puede llegar a América Latina y qué puede hacer América Latina o la región o distintas otras regiones respecto de lo que sí circula como cierto conocimiento abierto o disponible y que otras cosas no. Entonces ahí no es solamente si hay firmas que pueden hacer inversiones para hacer esto, sino con qué conocimiento básico compartido, humano, podemos contar desde cero, ¿no? Qué cosas se patentan y qué cosas no. Me parece que es una discusión bien interesante para este campo, ¿no? Bueno, Bien. buenas tardes. La consulta era, ¿qué se sabe de última información sobre los procesadores neurobiológicos? Esto es, procesadores o computadoras con capas neurobiológicas. Se la dirigimos. Sí, está claro. Diego, ¿nos escuchás? Sí, escucho. Ok. A ver, sí, esa es una pregunta interesante, la verdad. La verdad, peco aquí un poco de ignorante. No sé mucho, la verdad, de estos computadores en particular. Sin embargo, sí sé que existen. Sé que existen, bueno, en general, creo que si no me equivoco, se han tratado de replicar un poco como especies como de cortezas, no necesariamente humanas, porque eso sería ilegal, pero replicar, por ejemplo, las cortezas de animales o insectos de manera sencilla, básicamente de la capa 1 hasta la capa 5, y tratar de bueno, ver realmente cómo ciertas enfermedades, ya sea como por ejemplo el Alzheimer, pueden causar depósitos de amiloide, entre otras cosas más, y ver realmente cómo se pueden combatir. Eh, la verdad es que estoy un poco, ahí peco un poco de ignorante realmente cuál es el alcance del que se puede hacer con esto. Yo sé que básicamente el estudio en estas como computadoras en capa está más que todo hoy en día apuntado hacia el tratamiento de estas enfermedades neurodegenerativas de ese tipo, más bien relacionadas a la demencia o cuerpos de Lewis o enfermedades por problemas vasculares. Ahora, creo que sí existe, eso sí, una tendencia a tratar de ver realmente cuáles son los mecanismos también de, por ejemplo, cómo funcionan la capa motora o la capa sensorial y algunas cuantas que otras aplicaciones, pero la verdad soy un tanto ignorante al respecto del tema. Bien, perfecto. Si no hay más consultas, cerramos el espacio y los despedimos a los tres exponentes con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias a los tres por su tiempo.